Al pueblo kurdo se le ha llamado de muchas maneras: árabe, persa, turco. Pero ¿y si todo eso es erróneo? ¿Y si su verdadera identidad se remonta tanto que reescribe la historia de todo Oriente Medio? Durante años, todos opinaron sobre quiénes eran realmente los kurdos. Los políticos hicieron afirmaciones. Los historiadores debatieron. Incluso los países vecinos intentaron borrar su historia por completo. Pero entonces los científicos hicieron algo inesperado. Analizaron el ADN kurdo. Y lo que encontraron lo cambió todo. Los resultados no solo respondieron a una vieja pregunta. Revelaron algo tan antiguo, tan inesperado, que nos obliga a repensar el origen mismo de la civilización humana. Porque los kurdos no son quienes todos creían. Y la prueba está escrita en su sangre. La investigación genética moderna examinó el ADN kurdo en 4 países diferentes: Irak, Turquía, Irán y Siria. Los hallazgos fueron claros e impactantes. Los kurdos no son una rama que se separó de los árabes. No descienden de los turcos. Y no son persas que simplemente se extraviaron. En cambio, su ADN muestra algo mucho más importante: una continuidad genética directa con los antiguos pueblos del Creciente Fértil, la cuna misma de la civilización. Los científicos rastrearon sus marcadores hasta los Montes Zagros, el mismo lugar donde algunos de los primeros humanos de la Tierra aprendieron a cultivar. Los mismos valles donde los cereales silvestres se transformaron en cultivos por primera vez. Piense en lo que eso significa. El pueblo kurdo de hoy porta firmas genéticas que lo vinculan directamente con aquellos agricultores originales, quienes lo iniciaron todo. Pero si eso es cierto, ¿cuán profunda es realmente esta conexión? Para comprender el panorama completo, hay que remontarse a Mesopotamia. La tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta no era una región cualquiera. Fue donde nacieron las ciudades. Donde se inventó la escritura. Donde se esculpieron las primeras leyes en piedra. Los sumerios construyeron templos aquí. Los babilonios crearon sus códigos. Los asirios levantaron imperios que sacudieron el mundo antiguo. Y justo allí, en los límites de todo este poder, en las escarpadas montañas, vivieron los antepasados de los kurdos. Algunos historiadores los vinculan con los hurritas, un antiguo pueblo del norte de Mesopotamia. Otros apuntan a los medos, un grupo indo-iraní que ayudó a derrocar al imperio asirio. Pero esto es lo que lo hace aún más interesante: los kurdos no descienden de una sola tribu. Su ADN muestra que llevan el legado genético de muchos de los primeros pueblos de la región. Todos mezclados. Todos preservados por las montañas. Pero ¿por qué todos se equivocaron tanto durante tanto tiempo? Durante siglos, los extranjeros inventaron historias sobre quiénes eran los kurdos. Algunos decían que eran simplemente turcos de las montañas que habían olvidado de dónde venían. Otros insistían en que eran persas que perdieron su lengua con el tiempo. Algunos incluso afirmaban que eran árabes que emigraron al norte y se quedaron. Pero la ciencia ha desmentido todas y cada una de esas teorías. El ADN no miente. Los kurdos no son una rama de otra nación. Son un pueblo antiguo con identidad propia. Sus marcadores genéticos no se solapan con los de sus vecinos. Muestran características únicas que los distinguen por completo. No se trata solo de biología. Se trata de identidad. Para un pueblo al que se le ha negado su propio estado durante generaciones, esta prueba confirma lo que sus antepasados siempre supieron. Pero ¿y si la historia hubiera sido diferente? Imaginen algo por un momento. ¿Qué pasaría si los kurdos tuvieran su propio país? Una nación construida sobre una ascendencia más antigua que la mayoría de las civilizaciones que existen hoy. Una patria que se extendiera a través de los Montes Zagros. Rica en petróleo. Llena de agua. Rebosante de cultura. Un lugar donde las personas que sobrevivieron a asirios, persas, árabes y otomanos finalmente se mantuvieran en su propio territorio. Para millones de kurdos, esto no es una fantasía.
Es un destino que la historia les robó. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los imperios se derrumbaron y se dibujaron nuevas fronteras en los mapas, a los kurdos se les prometió un estado. Pero esa promesa se rompió. En cambio, su tierra fue dividida en pedazos. Dividida entre Turquía, Irak, Siria e Irán. ¿Cómo sería el mundo si a un pueblo con uno de los linajes genéticos más profundos de la tierra se le hubiera dado la oportunidad de construir su propia nación? Esa pregunta no se limita al pasado. Es una pregunta candente ahora mismo. En los Montes Zagros, en el corazón del territorio kurdo, se descubrieron algunas de las primeras evidencias de vida humana. En la cueva de Sanidar, los científicos encontraron restos de neandertales que vivieron allí hace más de 60.000 años. Cuando los humanos modernos llegaron más tarde, no se fueron. Permanecieron en esos mismos valles. Comenzaron a sembrar semillas. A domesticar animales. A construir las primeras aldeas. Los kurdos no son recién llegados a esta tierra. Su historia se remonta tanto que toca los inicios de la humanidad. Aún hoy se pueden ver pruebas de ello. En Jarmo, en el Kurdistán iraquí, los arqueólogos descubrieron una de las primeras aldeas agrícolas del mundo. Gente moliendo grano. Criando cabras. Construyendo viviendas permanentes. En las mismas tierras altas, se alzaron yacimientos como Göbekli Tepe y Cayonu. Lugares donde los primeros humanos tallaron piedras y construyeron santuarios incluso antes de que existieran las ciudades. No son lugares aleatorios. Son huellas dactilares. Y nunca se han borrado. Entonces, ¿cómo se comparan genéticamente los kurdos con las personas que los rodean? Con los árabes, comparten cierta ascendencia. Pero el acervo genético kurdo es mucho más antiguo, con raíces más profundas en la antigua Mesopotamia. Con los persas, los kurdos comparten herencia indo-iraní. Pero su ADN muestra vínculos mucho más estrechos con los agricultores originales de Zagros. Con los turcos, la diferencia se acentúa aún más. Los turcos tienen ascendencia centroasiática. Los kurdos siguen vinculados al creciente fértil. Con los armenios y los asirios, hay coincidencias. Después de todo, compartieron las mismas montañas durante miles de años. Pero incluso entonces, los kurdos mantuvieron su propia identidad genética distintiva. Mientras otras poblaciones absorbían oleadas tras oleadas de recién llegados, los kurdos permanecieron separados. Protegidos por sus montañas. Aferrándose a su antiguo linaje como una cápsula del tiempo sellada. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué los kurdos siguieron siendo tan diferentes cuando todos los demás cambiaron? La respuesta es simple. Geografía. Los montes Zagros son a la vez brutales y protectores. Aislaron a las tribus kurdas de los invasores. Pero, al mismo tiempo, obligaron a esas tribus a depender unas de otras. Las montañas crean resiliencia. Mientras los grandes imperios surgían y caían en las fértiles llanuras, los kurdos resistieron en sus valles y cumbres. Su ADN se convirtió en un registro vivo de las primeras civilizaciones del mundo. Cuando los persas construyeron su enorme imperio, los medos, a menudo vinculados a los orígenes kurdos, desempeñaron un papel clave en su configuración. Pero las montañas les dieron a los kurdos un escudo. Un espacio donde podían vivir bajo sus propias reglas, incluso cuando reyes lejanos afirmaban gobernarlos. Luego vinieron las conquistas árabes. El Islam se extendió por la región. Surgieron y cayeron dinastías. Pero los kurdos nunca fueron borrados. Los líderes kurdos se convirtieron en generales. Eruditos. Consejeros. Y en sus aldeas, mantuvieron viva su cultura. Siglos después, los imperios otomano y persa libraron guerras brutales por las tierras kurdas. Las fronteras cambiaron. Los ejércitos marcharon. Se firmaron tratados. Pero cuando todo terminó, las montañas aún resonaban con las voces kurdas. La fe se convirtió en parte de esa supervivencia.
La mayoría de los kurdos hoy son musulmanes. Pero algunos aún practican el yazidismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Contiene ecos de los dioses mesopotámicos. Adoración al fuego. Rituales antiguos que existieron mucho antes del Islam o el cristianismo. Incluso dentro del Islam, los nombres kurdos sobresalen. El más famoso es Aladino, el guerrero que unió a los musulmanes y derrotó a los cruzados. Pero la verdadera supervivencia no estaba en las batallas ni en la política. Estaba en los pueblos. Donde Newroz, el año nuevo kurdo, todavía enciende hogueras cada primavera para celebrar el renacimiento. Estas tradiciones no fueron prestadas de nadie. Son fragmentos de memoria que se transmiten a través de miles de años. La genética solo cuenta la mitad de la historia. La cultura cuenta la otra mitad. El idioma kurdo pertenece a la familia indo-iraní, lo que los vincula con la antigua Persia. Su música lleva ritmos e instrumentos antiguos transmitidos de generación en generación. Sus historias orales sobre guerreros, amor, exilio y supervivencia mantuvieron viva su identidad cuando los imperios intentaron aplastarla. Entonces, ¿por qué importa todo esto ahora? Porque la historia no se limita al pasado. Moldea todo lo que sucede hoy. En este momento, los kurdos viven dispersos por Irak, Turquía, Irán y Siria. A menudo como minorías. A menudo se les niega la independencia. A algunos se les dice que ni siquiera existen como pueblo separado. Pero la ciencia ha demostrado lo contrario. El ADN muestra que los kurdos no son una invención reciente. Son uno de los pueblos continuos más antiguos del mundo. Siguen aquí. Siguen siendo distintos. La verdad es esta, los kurdos no son simplemente descendientes de la historia de alguien más. Se erigen como uno de los pilares fundadores de la historia humana. Su ADN los vincula directamente con las personas que inventaron la agricultura. Que construyeron las primeras aldeas. Que sentaron las bases de todo lo que llamamos civilización. En su sangre está la memoria de Mesopotamia. En sus montañas está la supervivencia de la humanidad antigua. Y su historia demuestra algo poderoso. Esa identidad no puede ser borrada por los imperios. Vive silenciosamente en el corazón humano. Y en el código de la vida misma.